Muy buenas a todos y a todas, ¿qué tal están? En esta ocasión quiero traerles un video con la temática del horror cósmico. Hablaré sobre mis dioses favoritos del universo de Lovecraft y el círculo de Lovecraft. Si bien en la portada del video aparece que hablaré de mis dioses favoritos, también hablaré de los antiguos, los dioses arquetípicos, primigenios y dioses menores. Antes de comenzar quiero contar un poco sobre estos dioses que mencioné, y ya luego explicar por qué son mis favoritos de toda esta mitología. No un top, ya que todos los personajes que aparecerán en este video me fascinan por igual, y sin más rodeos comencemos por este viaje cósmico para conocer a estas fascinantes entidades. Igolonak. Empezamos este video con una de mis criaturas favoritas, el primigenio que se manifiesta de distintas formas, siendo la más reconocible un hombre obeso y decapitado, con bocas en sus manos y completamente desnudo. Esta magnífica entidad, al igual que todos los primigenios, se encuentra sellada tras una pared de ladrillos de unas ruinas subterráneas desconocidas en Brichester, en el Valle del Severn. Normalmente es visto como un ser mucho más cruel y sádico que el mismo Nyarlathotep, pero la visión que tiene Igolonak sobre el mal es muy poco profunda. Es una deidad que representa los deseos pervertidos y depravados de los demás, y no solo los deseos de los seres humanos, sino los deseos de cualquier criatura consciente, esté cuerda o no. Los seres que le rinden culto a Igolonak buscan normalmente satisfacer sus deseos más antinaturales. Igolonak puede ser invocado fácilmente, ya que para eso solo hay que leer su nombre, no necesariamente en voz alta. Solo basta con leerlo. Sin embargo, si es invocado accidentalmente, intentará poseer al lector, pero, si es invocado intencionalmente, podría ofrecer al lector el honor de ser su sacerdote o bien ser solo su adorador. Pero si la persona no reúne los requisitos para servirle, Igolonak procederá a devorarlo. Una cosa que caracteriza a este dios es que, al igual que Nyarlathotep, es capaz de entender la moral y ética de la mente humana, además de ser suficientemente astuto como para convencer a alguien de leer su nombre. Este dios no tiene muchos seguidores, que digamos, pues no ofrece muchas recompensas por seguirlo, busca personas con algo de maldad en su ser, pero al menos se esfuerza. Agatha-no-Toa. Podría describirlo como algo gigantesco, tentacular, proboscidio, con ojos de cefalópodo, amorfo, flexible, medio escamoso, medio arrugado, puaj. Pero nada de lo que diga puede siquiera acercarse al terrible, impío, inhumano, galáctico horror, repugnancia y maldad inefable de aquella criatura prohibida surgida del caos negro y la noche infinita. Así describe Richard H. Johnson a Agatha-no-Toa. Este primigenio, apodado como el Señor del Volcán, apareció por primera vez en el relato Más allá de los eones, escrito por Howard Philip Lovecraft y A.C.L. Alden en 1935. Este ser es el hijo primogénito del dios primigenio Cthulhu. Este llegó a la Tierra hace muchos siglos junto con los Migo y convirtió el monte Yadidgo en su hogar. Dado su inmenso poder y su capacidad de petrificación, fue sellado por los habitantes de Mu bajo una inmensa trampilla y le mantuvieron satisfecho venerándole y ofreciéndole sacrificios humanos, evitando así que se rebelase y arrasase la región. Este puede petrificar a quien lo vea o rose verlo. La petrificación de Agatha-no-Toa es muy interesante, ya que este petrifica a quien lo ve, pero aparentemente los órganos internos de los petrificados continúan en buen funcionamiento, haciendo que estos sigan vivos pero sin poder moverse, y teniendo en mente la horrible cara de este primigenio. Padre Dagon. Dagon es un profundo el cual creció y creció, aparentemente no siendo un dios sino un profundo muy antiguo al cual tomaron como su dios. Este aparece por primera vez en el relato de su mismo nombre Dagon, en el cual un prisionero de un buque alemán llega a parar a una isla de fango negro. Investigando el lugar encuentra un colosal monolito situado junto a un flujo de agua del que emerge de golpe Dagon. Al final del relato este tipo cuenta cómo se planea suicidar, pues ya no aguanta más las alucinaciones que les causa Dagon. Este ser Dagon es mencionado en la sombra sobre Innsmouth, donde se refieren a él como padre o dios de los profundos. Según este relato, vive en el fondo del mar acompañado de su cónyuge, la madre Hidra, y guarda algún parentesco con Cthulhu. Se sirve de sus súbditos para controlar el pueblo costero de Innsmouth y su puerto, así como para reprimir a los curiosos que se acercan demasiado a su secreto. Vive bajo el arrecife del diablo y es adorado por la orden esotérica de Dagon. Pero la aparición más destacada se da en el relato Dagon, en el que se describe la persecución del monstruoso Dagon a un pobre marinero extraviado que entra en sus territorios. Shub-Niggurath. Shub-Niggurath, la cabra negra de los bosques de los 10.000 retoños, es una deidad de la fertilidad de la mitología Lovecraftiana. Es la madre de los llamados retoños oscuros.
Shub-Niggurath, a pesar de su importancia, jamás aparece físicamente en los mitos de Cthulhu. Se dice que Shub-Niggurath es una masa amorfa repleta de patas de cabra, tentáculos, fauces y miembros genitales femeninos y masculinos. Estos últimos al parecer los emplea para interactuar con sus más fervientes devotos y devotas. Según la Enciclopedia de los Mitos de Cthulhu, las veces que se aparece en este mundo adquiere la forma de una nociva nube negra de la cual constantemente aparecen, y luego reabsorbe, zarcillos y tentáculos con pezuñas. Nyarlathotep. Nyarlathotep, el caos reptante, es un dios exterior recurrente en los mitos de Cthulhu. Aparece en un gran número de sus relatos y se desconoce cuál es su forma original, pues adopta una apariencia u otra en función de sus propósitos. Hizo su debut en el poema Nyarlathotep, siendo las ratas en las paredes el primer relato en que se alude a él. Nyarlathotep es uno de los pocos dioses de los mitos que puede actuar libremente, pues, a diferencia de la mayoría de sus compañeros, logró escapar del poder del símbolo arcano que los dioses arquetípicos crearon con el fin de inhibir su poder. El comportamiento de Nyarlathotep es radicalmente distinto al de la mayoría de los otros súbditos de Azathoth, pues, en vez de desear destruirlo todo a su paso, Nyarlathotep suele deleitarse causando miedo, locura y sufrimiento a los mortales e incluso puede interactuar con ellos para que le ayuden a satisfacer sus retorcidos deseos, generalmente recurriendo al engaño. A veces puede otorgar privilegios a sus seguidores, pero cuando le hace un favor a alguien suele hacerlo con una segunda intención, habitualmente perversa. Incluso puede servirse de un aspecto humano y emplear nuestro lenguaje, como ocurre en el relato Nyarlathotep. Azathoth. Pese a no ser descrito nunca con exactitud, se deja entrever que Azathoth es una masa informe repleta de tentáculos que habita en el centro del caos primigenio, que en realidad no deja de ser una prolongación de su propio ser. Suele aparecer representado con innumerables fauces y ojos, mostrándose de esta manera como el más puro concepto de confusión y desorden estructural. También apodado como el dios estúpido, ya que este carece de inteligencia, pues se le fue quitada al intentar controlar el universo por encima de los dioses arquetípicos. Este tiene que ser calmado con flautas tocada por extensiones que salen de su cuerpo para mantenerlo tranquilo. Es la entidad más poderosa en términos de poder hablando del universo lovecraftiano. Trunembra. Trunembra, el ángel de la música, es un dios exterior incorpóreo surgido del sonido de las flautas de Azathoth. No tiene aspecto físico. Se manifiesta como un sonido hermoso y aterrador al mismo tiempo, tan potente que rompe cristales y hace sangrar los oídos de quienes lo oyen. Trunembra puede ser atraído desde la corte de Azathoth si un músico de gran talento interpreta una pieza de gran belleza o si alguien toca una partitura creada específicamente para convocarlo. Pero también con música puede ser repelido, pues existen algunas piezas compuestas empleando unos acordes capaces de ahuyentarlo. Si logra materializarse, la misión de Trunembra consistirá en capturar grandes intérpretes y obligarles a tocar para Azathoth, tal como hizo con el violinista Erich Zann. Para ello, Trunembra conjura un viento atroz e infernal que envuelve a la víctima y la arrastra hacia un portal dimensional. Pese a que no tiene cuerpo, es posible herir a Trunembra con conjuros, pero eso haría que este dios reaccionase violentamente, empleando una ráfaga sónica tan potente que puede quebrar el acero. Gran raza de Egypt. Los miembros de la gran raza eran inmensos conos rugosos de unos 3 metros de altura, con la cabeza y otros órganos dispuestos en los extremos de una serie de miembros distensibles, de unos 30 centímetros de grosor, que se extendían a partir de sus cimas. Hablaban chasqueando o arañando sus enormes zarpas o garras, articuladas al final de 2 de sus 4 miembros, y caminaban por la expansión y contracción de una capa viscosa situada en la parte inferior de sus bases, que a su vez tenían un diámetro de casi 3 metros. Este es el aspecto que, según los relatos de los mitos de Cthulhu, tuvo en el pasado la gran raza. Sin embargo, este aspecto varía, pues las mentes de la gran raza cambian constantemente de cuerpo con el fin de prolongar su existencia y recabar información. Los perros de Tíndalos. Los perros de Tíndalos fueron creados cuando la diosa Cthulhu se sirvió de la piel del dios Nod-Yaidid como material genético para crear una especie. Por provenir del ADN de un dios, se puede decir que los perros de Tíndalos tienen una naturaleza casi divina, de ahí sus pavorosos poderes. Se dice, asimismo, que los perros de Tíndalos representan todo lo que es impuro y, por ser la pureza algo inalcanzable para ellos, los perros odian todo lo que es puro y desean corromperlo o destruirlo. Esta naturaleza impura vincula a los perros con las formas angulares, pues éstas carecen de la pureza que poseen las formas curvas.
Los perros de Tíndalos viven en el punto del espacio-tiempo correspondiente a la era de la Tierra en la que surgieron las formas de vida unicelulares. Desde allí, son capaces de viajar por los ángulos del tejido dimensional para viajar en el tiempo y perseguir a sus posibles víctimas. Por suerte, es poco probable toparse con un perro de Tíndalos, a no ser que se consuma la llamada droga Liao, que permite viajar en el tiempo y que puede acercar peligrosamente a la guarida de los perros a quien se sirva de ella irresponsablemente. En caso de cometer la imprudencia de usar la droga Liao para viajar a la era de los perros de Tíndalos y de ser descubierto por estos, lo mejor que se puede hacer es regresar cuanto antes al presente y refugiarse en un lugar en el que no haya ninguna forma angular, pues los perros de Tíndalos solo pueden manifestarse si hay alguna en el entorno. Una alternativa es cubrir de cemento todas las esquinas de una sala y deshacerse de todo el mobiliario para evitar que las criaturas puedan aparecer. Sin embargo, este método no es infalible, pues los perros de Tíndalos cuentan con la ayuda de los toles, que pueden causar terremotos para agrietar el cemento colocado en las esquinas con el fin de que éstas recuperen su forma angular para que puedan servir como acceso para los perros de Tíndalos. Si esto llegara a ocurrir, la víctima ya no tendría escapatoria. Si el insensato fuera por un casual un brujo, sería de vital importancia que realizase el pentáculo narcótico en el suelo, se colocase en él y pronunciase los ensalmos correspondientes. Si bien deja exhausto a quien lo realiza, hace huir a los perros que se acerquen hasta medio metro del pentáculo y evita todo daño físico. Bueno, ahora pasaré a explicar por qué estos son algunos de mis dioses favoritos, aunque ahora que me doy cuenta varios de estos dioses son primigenios, pero bueno. Empezaré diciendo que Igolonak es uno de esos personajes del universo Lovecraftiano, creado por Ramsey Campbell, que me hubiese gustado que apareciera en más relatos, pues este solo sale en el poco conocido relato Edición Fría, y es mencionado en uno o dos relatos más. Su diseño es simplemente mi favorito de toda esta lista, pues a diferencia de la mayoría de dioses de Lovecraft, que si los ves bien no son muy aterradores, este gordito sin cabeza se aleja de los típicos monstruos acuáticos de Lovecraft, pareciéndose más a un bicho del Silent Hill. Y bueno, quizá escribir algo sobre él hoy en día sería tirar a lo grotesco, pues este es el dios de la depravación y los deseos sexuales más grotescos que tengan las personas. Seguimos con Gatanotoa, un dios que sinceramente no es tan interesante más allá de su habilidad de petrificar, pero que los órganos internos sigan vivos. Además de aparecer en mi relato favorito del universo de Lovecraft, el no tan aclamado Más allá de los eones, su aparición en ese relato sin duda lo hace ver aterrador, además de ser el hijo de quien es el dios icono de la mitología, además del más popular, Cthulhu. Seguimos con Padre Dagón, el primigenio acuático líder de los profundos, mi raza y seguramente raza favorita de este universo. Aparte de ser mi primer acercamiento a todo esto de los dioses y siendo el primer relato que leí no de Lovecraft, pero sí con la temática de horror cósmico, yo siento que esta es la historia más fácil para una posible adaptación de Lovecraft al cine, pero lástima que es algo corta, y como última razón por la cual lo metí acá es que bueno, me encantan los tritones y personajes derivados de estos en cualquier obra de ficción. Seguimos con Shub-Niggurath, la cabra de los 1000 retoños, es una de las criaturas más magníficas creadas por Howard Philip Lovecraft, no solo por su diseño o buena idea de diseño, ya que, recordemos que ninguna de estas criaturas tiene diseño oficial, solo aproximaciones. Este aparece en el relato de El que susurra en la oscuridad y en El ser en el umbral, aunque algunos dicen que es Nyarlathotep quien realmente sale en este relato, pero bueno, eso ya cada quien. En este caso esta criatura me parece fascinante tanto por sus habilidades tanto como los relatos en los que sale, aunque los dioses de Lovecraft suelen ser macabros en su mayoría o con intenciones malvadas para nosotros, pues muchos quieren acabar con la humanidad. Este dios en específico no siente aprecio ni por los otros dioses, y si humanos quisieran invocarlo y pedirle poderes para acabar con otros dioses, a esta le chuparía un huevo. Déjenme seguir dando retoños, jaja. Todo un encanto sin duda. Seguimos con Nyarlathotep, el dios exterior más conocido de todo el universo de Lovecraft, no es para menos, ya que este dios, a diferencia de la gran mayoría, se puede comunicar con los humanos y peor aún, entendernos. Digamos que este sí está interesado en nuestra especie para sus propios fines, y aunque es malévolo no lo es tanto como Igolonak. Su diseño más popular es uno divino, el cual ha aparecido en obras como los Shin Megami Tensei. Lo más curioso de este personaje es que en el relato de su mismo nombre ni siquiera fue acabado por Lovecraft, algo curioso. Este dios tiene la habilidad de tomar formas humanas y varias de sus identidades más famosas han sido Al Capone, el Barón Samedi, y el puto Hitler. Seguimos con el dios idiota Azathoth, este ser es fascinante por donde lo veas.
No sé si es por el hecho de que tuvo los tentáculos de enfrentarse a los dioses arquetípicos y que por esta razón lo privaran de su inteligencia antes de mandar todo el universo al que te conté. También me gusta que esos bichos flautistas tengan que calmarlo con música, siento que le dan mucha personalidad a la criatura, también que Nyarlathotep, quien es el dios más cercano a él, se burla de que carezca de inteligencia, te hace pensar que si recuperara su inteligencia cagaríamos todos en un parpadeo, sin duda el considerado por muchos dios más poderoso de la mitología y uno muy interesante. Seguimos con Trunembra, el ángel de la música, otro dios exterior el cual sale en otro de mis relatos favoritos de Lovecraft, la música de Eric Zahn, en el cual este captura a Zahn para que toque música que pueda relajar a Azathoth. Si eras aspirante a músico en la época y leías este cuento seguramente no dormirías tranquilo, jaja, además de que bueno, su aspecto al menos en la imagen que muestro es de lo más escalofriante. Seguimos con la gran raza de Yrit, estos bichos aparte de tener un diseño que me encanta y de ser súper inteligentes, la manera en la que logran escapar de situaciones en las que cualquier otra especie hubiera sido extinguida, el que puedan viajar constantemente en el tiempo es algo que a mí me gusta muchísimo, en el relato de la sombra fuera del tiempo es donde más me gustó su aparición. Para terminar continuamos con una raza la cual es muy aterradora tanto en su posible apariencia física, como la manera en la que los puedes atraer y cómo pueden aparecer en nuestra realidad. En el cuento del mismo nombre estas criaturas aparecen porque un sujeto toma una droga llamada droga Liao para su experimento, pudiendo viajar al pasado de forma casi astral hasta que se topa con estas horribles criaturas y estas lo persiguen hasta nuestra realidad. La manera en la que aparecen siempre es por ángulos, como los ángulos de las paredes, puertas, etc., siendo criaturas sin duda aterradoras las cuales, aunque son poco probables de toparse dentro de este universo, son letales y no descansarán hasta acabar con tu vida. Bueno, eso sería todo por el video de hoy. Si les gustara que hiciera vídeos de otras temáticas de Lovecraft o su círculo, háganmelo saber, quizás haga un video explicando mis relatos favoritos del mismo o sus personajes más interesantes, ya que muchos de los protagonistas de estos cuentos o secundarios son muy interesantes, como Richard Upton Pittman, Charles Dexter Wall, Eric Zahn, entre otros. Bueno, sin más que decir me despido, hasta la próxima.